Hola, buenas tardes. Hoy es 29 de marzo del 2023. Son las 6:36 pm. Acá donde yo vivo hay, según esto, bueno, aquí en mi oficinita estoy a 25 grados. Pero allá afuera pues, está sabrosón. Aunque dice que va a llover, pero estamos aquí en que llueve, de todos modos, puta, es el calorcito. Ah, Hoy me quiero referir un poquito a lo que es la historia de México, totalmente tergiversada por los pinches gobiernos que hemos tenido después de la conquista de la colonia, México colonial, cuando entró Porfirio Díaz y de allá para acá hasta que entró López Obrador. Siempre nos manejaron, por ejemplo, el árbol de la noche triste. Puta, debíamos estar tristes los mexicanos porque se había derrotado a Cortés. Pinche sifilítico con toda la bola de cabrones que vinieron, que eran como 600 güeyes, todos anémicos con sífilis, gonorrea, etcétera. Todas las enfermedades venéreas que se les pueda ocurrir, perdónenme, estos tipos las traían y por eso diezmaron gran parte de los aborígenes, de los habitantes que existían en aquel entonces en nuestra patria. Muchos los deben de saber, muchísimos, pero hay también muchos que no saben. La palabra México proviene del náhuatl, que quiere decir, son el compuesto de tres palabras de náhuatl, pero yo no soy erudito en la materia. Lo que sí les puedo decir es que México quiere decir el lugar del ombligo de la luna, así literalmente. Dicho de otra manera, pues el ombligo de la luna. Y bueno, es un nombre original. Yo lo dije ya en otro video. No es como hablar Estados Unidos de Norteamérica. Pues eso no tiene un origen como tal. No sé cuántos países tengan un nombre como el nuestro. Me refiero de origen, originario, original, que eso es lo que trato de prevalecer. Entonces, la palabra viene del náhuatl, que es un idioma que yo también lo mencioné, que es tan rico como el español. Lo que sucede es que hay muchas cosas que los gobiernos anteriores no se han preocupado porque nosotros, los mexicanos, deberíamos de hablar el náhuatl. Debe de haber una bola de cabros. Ay, pinche naco. No, cabrón. Los actuales mexicanos de origen, lo he dicho también, la mayoría son bilingües porque hablan su idioma, el que sea zapoteco, maya, no sé, chontal, pero hablan en español, aunque sea cortito, pero lo hablan. ¿Sí? Son bilingües. Y hay quienes son trilingües. Entonces cuando los chairos, ay, pinches indios, qué pendejos son, ¿verdad? Porque la mayoría no hablan más que el pinche español y bueno, pues ahí como pueden. Pero, porque además se ufanan de que hablan español, pero yo los veo. Lo que escriben, puta, son muy pendejos. En serio, son muy pendejos. Eh, yo obviamente no estudié lenguas, ni gramática, ni ortografía, más que la que me dieron en la primaria. Pero aprendí parte de mi idioma leyendo. Y es en la forma en que casi no fallo. Cuando tengo dudas, antes escribía más. Cuando tengo dudas consulto con mi esposa. Mi esposa no es erudita en el idioma, pero sí la mueve más que yo. Bueno, pero hablando de hablar, valga la cacofonía. Cortés llegó en 1519 y la conquista la llevó a cabo en 1521, o sea, le llevó 2 años cuando entró en Veracruz para llegar acá a la gran Tenochtitlan y vencer a Moctezuma II y posteriormente a Cuauhtémoc. Y desde entonces, si no luego, pero de ahí para casito, yo siempre he criticado, y yo, de verdad, tiene años que entendí que no tenía que usar una palabra. Hay muchas, pero ahorita se me viene a la mente una. Todas las personas que yo tengo la oportunidad de tratar por teléfono o en una plática frontal o donde hay diálogos, etcétera, si una persona llama a otra, invariablemente dice mande. ¿Por qué mande? Mande es de mandar. Y esto nos lo dejaron estos pinches españoles acuñado.
¿Por qué? Porque ellos llamaban, lo voy a decir de esta metafóricamente, llamaban al indio y le decían, oye, tienes que hacer, pero cuando le llamaban el otro tenía que decir mande. Si no decía mande, porque es de mandato, lo castigaban. Entonces yo los invito, los encomio, que aquellos que tienen muy pegada la palabra mande, elimínenla, por favor. Prefiere decir diga, que se te ofrece, depende si le hablan de usted o de tú a la persona, ¿verdad? Te escucho, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, si entro una llamada, no digo, bueno, que también es pues, bueno, ¿cómo para qué, verdad? Yo si les descuelgo la circular, digo, diga, pues estoy para que me digan algo. No de, bueno, ¿qué es eso de bueno? Pero digo, no trato de corregir a nadie, ¿no? Sino que es algo que yo observo y bueno, hago mención de ello. Entonces, eh, quería yo decirles así rápidamente que es una lástima que han pasado pues 518 años para que por lo menos yo lo confieso y les aseguro que hay muchísimos atrás de mí, que han entendido que la historia de México ha sido trastocada, ha sido tergiversada desde entonces, a donde nos han hecho creer que gracias a los españoles somos lo que somos, y no es cierto, y más ahora. Hoy, en mi perfil, yo digo que soy orgulloso de mis orígenes, y por eso me llamo ciudadano de cepa, aunque después entré yo mismo en un conflicto, pero tenía que encontrarle el nombre, porque ciudadano pues viene de ciudad. Entonces, por ejemplo, AMLO y mucha gente política y no política utiliza la palabra ciudadano. No, yo diría, en todo caso, eh, eh, mexicano. Yo les dije hace mucho tiempo, el gentilicio de los que nacimos aquí es mexicano. No hay que entrar en detalle si eres mexicana o mexicano, sino es los mexicanos, no dicen los que dicen mexicana y mexicana, esa es una mamá de Fox. Entonces digo, también no trato de que la gente asuma y diga lo como yo lo digo, no. Estoy haciendo comentarios a donde pues puede haber personas que digan, que entren un poquito en razón y digan, sí, pues puede tratar de eliminar el famoso mande o el bueno. El bueno pues realmente no sé de dónde nació, pero el mande sí, estoy convencido que los pinches españoles traían jodidos a la gente, sobre todo en la época después ya de la esclavitud, de que, oye, Pancho, mande, señor. Y yo veo que la gente, yo desde hace años, yo me eliminé a como diera lugar eso de mande, ¿no? Y sí, hay palabras que son mágicas, como buenos días, buenas noches, puedes facilitarme tal cosa, por favor esto, por favor, eso es así la clave de entrarle a las personas. Más cuando tenemos el gusto, la necesidad, la aventura de vivir en otro lugar que no sea tu lugar de origen. Yo por el trabajo que tuve toda mi vida profesional, viajé mucho dentro del país, casi lo conozco todo, y tuve la oportunidad de viajar a algunas partes de Centroamérica, Sudamérica, algunas ciudades de Estados Unidos y algunas ciudades de Europa. Y eso me ha dado de alguna manera mundo. Por eso también aprendí más a escribir. Y les digo, es más, estoy haciendo mi biografía, obviamente a nadie le importa, pero la biografía, por ejemplo, se la voy a entregar. No digo que en minutos antes de que me muera, pero la consigna va a ser, finalmente, yo no puedo tapar, si estoy haciendo mi biografía, no puedo ser hipócrita y tapar ciertas cosas que no quisiera que mi esposa las conociera. No, no, no. Porque a ella le voy a dar la revisión para que ella haga la sintaxis y todas esas historias. Y entonces ya se meta en un USB y ahí se imprime y se les entrega a mis hijos cuando ya me estén calcinando. Pero es que se las entregue a mi esposa cuando me estén calcinando. Claro, mis hijos, pues si me quisieran juzgar, pues, para nada. Finalmente, con la que tengo, puedo tener problemas con mi esposa, pero no va a tapar nada, voy a decir la verdad. Y entonces, ¿por qué toco ese tema? Porque pues estoy seguro de que si son, no sé, 100,000 palabras las que yo escriba en mis 79 años, procuro ya utilizar mucho la ortografía, la sintaxis, los verbos, todo ese tipo de cosas, para que mi esposa ya se limite a meter de repente ciertos cambiecitos y ya, y sobre eso, sobre la marcha, insertarlo en un USB, imprimirlo y demás. Eso también, como lo he dicho, así como escribir mi historia de mi vida, que
soy un libro abierto, también por eso ven que yo he dicho que a mí no necesariamente que me guste, ni pretendo ser una figura pública ni nada, pero sí, como lo he dicho, me gusta expresar las cosas. Entonces, por último, simplemente me quejo de que las autoridades a través de tantos años han tergiversado nuestra historia y nos han hecho creer muchas cosas. Por eso lo mejor es meterse más con los historiadores, pero abusados, porque hay historiadores chairos, pero hay buenos historiadores. Entonces yo, por ejemplo, sí me he metido un poquito más. Obviamente, si hablo de alguien que conozca la historia de México, pues es don Andrés Manuel López Obrador, otro, Fernández de Noroña, definitivamente. Pero ellos además conocen historia política de México. No, yo, historia de México. Y yo recuerdo que hay muchos que fuimos alumnos que si hay algo que no nos gustaba era historia universal y historia de México. Eh, ya me empezó a gustar eso, pero posterior. A mí siempre me ha gustado la geografía y la cartografía, siempre. Entonces, cada que tuve la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo, lo voy a decir así, con toda humildad, sí me metía mucho en los mapas y me gusta ver eso, la cartografía, soy feliz, más que con la geografía. Pásenla bien, mucho gusto, pórtense bien, ¿no? ¿Cómo está? Cuídense bien, pórtense mal. Bye bye.